Ok, chicos, vamos comenzando. Son Aldo Velo, Carabeo, Daniel, Enrique Valles, Joana, Max, Ramón, Santiago Vega y Jimena Vázquez. Vamos a ver si se conectan más. Ahorita pues también Limón, que está con Carabeo. Profe. ¿Qué pasa? Si estamos bien, ¿no? Limón con Carabeo. Entonces, muchachos, por favor, ya les mandé ahí que me hicieran favor de descargarse el archivo del día de hoy. Es este. Vamos a estudiar cruce entre dos variables, así como lo habíamos hecho, solo que en esta ocasión una de esas variables es cualitativa y la otra es cuantitativa. ¿Sí? Anteriormente habíamos analizado en tablas de contingencia las variables, ¿no? La categoría laboral, operativo técnico, Ese mi Quique Valles. perdón. Ok, entró alguien más. Mario Torres entró. Profe, ¿Qué pasa? ¿No se alcanza a escuchar bien o qué pasa, muchachos? Yo sí escucho. Ok. Ahí está Visan también. Ya se incorporó. Entonces, muchachos, estábamos haciendo un análisis entre estas dos variables que eran el sexo y la categoría laboral. Como pueden ver, son variables cualitativas. Hombre, mujer, no es contable. Cuando es operativo, técnico, administrativo, superior y gerente, tampoco es contable. Entonces, son variables cualitativas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esa interacción entre dos variables, pero una de esas dos variables es cualitativa y la otra es cuantitativa? ¿Sí? Vamos a ver una herramienta que nos permita hacer este análisis. ¿Ok? La primera herramienta que vimos, que fue para analizar una variable cualitativa con respecto a otra variable cualitativa, se llama tablas de contingencia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver otra herramienta. En esta herramienta vamos a calcular un coeficiente, así como lo hicimos acá, donde calculamos también un coeficiente para determinar qué tanta relación había. Aquí está el coeficiente de contingencia. Y los valores nos daban entre 0 y 1, siendo 0, donde no había correlación entre una variable y otra, y 1, donde la correlación era perfecta. Vamos a ver un poquito, vamos a ahondar más adelante sobre qué es una correlación perfecta o cuál es una correlación nula. Entonces, acá en esta herramienta que tenemos acá nosotros, también vamos a poder calcular un parámetro que nos diga qué tanta relación existe entre una variable y otra. Vamos viéndolo con un ejemplo directamente. ¿Qué les parece este ejercicio? Dice, se desea probar la relación existente entre el sexo y el nivel de la hormona de estrógeno que en promedio se encuentra en la sangre de 24 sujetos de prueba voluntarios, a los que durante 3 meses se midió el promedio de estrógenos en la sangre. A ver, vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Simplemente queremos detectar el nivel de estrógeno en la sangre de estos 24 sujetos de prueba. ¿Para qué? Para saber si existe una relación entre el sexo y ese nivel hormonal de estrógeno en su sangre. Nosotros sabemos que sí, muchachos, ¿sí? Nosotros sabemos que
obviamente la mujer tiene más estrógeno que el hombre, ¿sí? Pero, ¿cómo lo determinamos, muchachos? ¿Cómo sabemos o cómo decimos? ¿Sabes qué? Sí, efectivamente, tienes razón. Las mujeres tienen más estrógeno que los varones tienen menos estrógeno que las mujeres. Entonces, por eso aplicamos esta herramienta, muchachos. ¿Sí? ¿Cómo se mide el estrógeno en los varones? Miren, aquí ya tenemos los datos. Tenemos 24 sujetos de prueba. 12, 24. Y pues tenemos hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, 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 mujer. ¿Sí? Y tenemos el nivel de estrógeno en su sangre. ¿Ok? ¿Cómo se mide el nivel de estrógeno en la sangre? Bueno, con análisis clínicos en laboratorio se miden en nanogramos por mililitro. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando que este varón tiene 45 nanogramos por mililitro de hormona estrógena o hormona o estrógeno en su sangre. Pero aquí una mujer tiene 299, 283, 267, otra mujer, hombres, mujeres, ¿ok? Es un ejemplo, muchachos. Simplemente es un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Bueno, vamos a calcular nosotros nuestro coeficiente de correlación de Pearson, pero pues necesitamos darle tratamiento a estos datos. Vamos a agarrar una hoja de Excel. Pegamos ahí los datos, muchachos. Y pues básicamente sería todo lo que tenemos que hacer. Nada más acomodarlos de menor a mayor. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Aquí está. Simplemente los ordené, muchachos. Los junté todos. Ya tenemos desde el 1 hasta el 24. Y tenemos si es hombre, si es mujer y el nivel hormonal, cantidad de estrógeno por mililitro en su sangre. Entonces, muchachos, como esto es, vamos a ponerles nombre. El sexo es, le vamos a nombrar o le vamos a poner una variable, X. Y el nivel hormonal va a ser Y. ¿Qué significa esto? X es el sexo de el sujeto de prueba. Y Y es la cantidad de estrógeno en la sangre del sujeto de prueba. ¿Con qué se mide? En nanogramos por mililitro. ¿Ok? Sabemos o estamos analizando dos sexos nada más, hombre y mujer, y pues sabemos que los datos son cualitativos. O es uno o es otro, no hay nivel intermedio. Para fines clínicos, eso es, muchachos. ¿Ok? Pero aquí la cantidad de estrógeno sí varía, muchachos. Entonces aquí son cuantitativos. Perdón. ¿Pueden silenciar su micrófono, por favor? Ay, sí, profe, perdón. No se preocupe. A ver, ya aquí entonces, Elena, Aldo, Elena, Patricia, creo, Mario. Está la lista, ¿ok? Entonces necesitamos establecer esa relación, muchachos, entre X y Y, a ver
Sí es cierto que existe una relación entre ser hombre y tu nivel de estrógeno en la sangre. Pero aquí no tenemos números, muchachos. Aquí tenemos característica, ¿qué? Hombre o mujer, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar algo que se llama codificación de datos. Y esto se hace con el propósito, muchachos, de poder hacer un análisis de este tipo, precisamente. ¿Ok? Lo voy a quitar esto. Está. ¿Cómo codificamos los datos? Pues simplemente le asignamos un valor a esta H y le asignamos otro valor a esta M. ¿Cómo? Como ustedes quieran, muchachos. La única diferencia es diferenciarlos numéricamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a un hombre le puede asignar un valor de un 1, un valor numérico de un 1. Y a una mujer le puedo asignar un valor de 2. Así podemos cambiar entre 1 y 2. Cuando les diga, ¿cuántos unos hay? Bueno, pues me refiero a cuántos hombres hay. Cuando les digo cuántos 2 hay, me refiero a cuántas mujeres hay. ¿Por qué se hace esto? Es con el objetivo de poder realizar un cálculo y poder medir el cambio entre dentro de la variable que es sexo, poder medir ese cambio, ¿sí? Pero no nos interesa este cambio, nos interesa este cambio hormonal, ¿ok? Entonces, pues vamos a utilizar una variable codificada aquí. Variable codificada. En lugar de poner H's y M's, vamos a usar una X codificada. ¿Cómo ven? En donde tenemos que un 1 es, perdón, que una H es un 1, una M es un 2. Esto lo pueden hacer manual o pueden utilizar alguna fórmula, pueden utilizar algún criterio específico. Hombre, hombre, hombre. Ahí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a acomodarlas. Uno hombre. Aquí está medio raro, pero bueno, ahí quedó. Hasta aquí ya puras mujeres. Entonces, muchachos, ya tenemos cómo trabajar con dos variables cuantitativas. Esto es, codificamos esa variable que estamos buscando, o que es de interés, que sabemos que es cualitativa, pero la podemos convertir con el objetivo de convertir variables cualitativas en variables cuantitativas. Para eso se hace, muchachos. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos aplicar todas las fórmulas, muchachos. Aquí está lo de codificación de datos. ¿Sí? Aquí está en sexo, nada más tenemos 1 y 2. Siendo hombre igual a 1, mujer igual a 2. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para aplicar esta fórmula, muchachos. ¿Sí? Necesitamos calcular la covarianza entre esos dos conjuntos de datos. ¿Cuáles conjuntos de datos? Bueno, el sexo y
el nivel hormonal. ¿Cómo calculamos esa covarianza? Vamos a tomar este. Se sacaron la lotería, muchachos, porque gracias a Excel podemos calcularlo relativamente fácil. Simplemente utilizamos la fórmula que se llama covarianza. ¿Sí? Y aquí está. Covarianza. Y tenemos dos, muchachos. Tenemos M y tenemos P. ¿Cuál usamos, muchachos? A ver, aquí está otra vez la lista. Se me desconectaron algunos. Alguien que me responda, ya sea por el chat o con audio, muchachos, por favor. ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál covarianza? ¿P o M? Ya sabemos que la M hace referencia a la muestra y la P hace referencia a la población. De la M, ¿no, profe? Con la M. ¿Por qué? Porque son menos de ¿cuántos datos? Menos de 30. Son menos de 30 datos. Bueno, aquí son 30 datos o menos, que este es el caso, ¿no? Usar covarianza S. Entonces, para eso tenemos la fórmula de covarianza, perdón, este es en inglés, covarianza S, covarianza M, en español. Esta es la fórmula, muchachos. ¿Qué nos dice? Nos dice, dame la primer matriz. Entonces, esta es mi primer matriz. Coma, dame la segunda matriz. Esta es mi segunda matriz. Le doy enter. ¿A qué se refiere con matriz? Bueno, la primera matriz es todos los datos de X o todos los datos referentes al sexo del sujeto de prueba. Y la Y es la otra matriz, son los niveles hormonales de los sujetos de prueba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculé esto? Así. Ahí está. Entonces, muchachos, ustedes ya no necesitan sacar todo esto. Este es el procedimiento para encontrar la covarianza. ¿Sí? Pero ya no lo necesitamos. ¿Sí? Simplemente utilizamos la fórmula para poder calcular la covarianza, muchachos. Ya teniendo la covarianza, muchachos, vamos a calcular ahora sí el coeficiente de correlación. A ver, pero antes de eso, ¿qué significa la covarianza? La covarianza es la forma o la forma de medir la variación de dos grupos de datos con respecto a sus medias. En este caso, al estudiar dos variables, se mide la variación total conjunta con respecto al promedio de ambas variables. ¿Sí? Es decir, vale, nos regresamos. ¿Qué quiere decir esta covarianza? Esta covarianza quiere decir que por cada valor que cambie el sexo y el nivel hormonal, la varianza cambiará en promedio 64.36 unidades.
¿sí? Pero recuerden que estamos hablando de dos variables, muchachos. ¿Ok? Bueno. Eso es covarianza, muchachos. Entonces aquí ya con este podemos calcular la relación que existen entre esos datos. ¿Cómo se llama? Se llama coeficiente de correlación. Y se representa por medio de una R mayúscula, muchachos. ¿Qué valores puede adquirir esa R? Ah, mire. ¿Qué rayos? Esa R. Es la que tenemos que encontrar. ¿Ok? Para poder encontrar necesitamos la covarianza, chicos, y ya la encontramos aquí. Esta es la covarianza de X con respecto a Y. ¿Ok? Es esta parte de aquí arriba. Pero aparte, ¿qué nos está pidiendo? La desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Entonces, como son muestras, vamos a calcular sus desviaciones estándares muestrales. S en X y S en Y. ¿Cómo se calcula? Pues con la fórmula de desviación estándar M. ¿Por qué? Porque es la muestra de X. X es el sexo. Y Y es el nivel hormonal. Profe, el 50 de ese de X, ¿de dónde salió? Entonces, para calcular R, necesitamos hacer la covarianza de X con respecto a Y sobre S de X por S de Y. Profe, Tenemos un valor muy cercano a 1. Vamos a ver qué significa ese valor cercano a 1. Tenemos esta tabla, muchachos. Esta tabla nos explica más o menos cómo está la correlación entre X y Y. Voy a pegarla como imagen. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una correlación negativa igual a -1, el tipo de correlación es perfecta negativa. Quiere decir que cuando Y aumenta, X disminuye en la misma proporción que Y. ¿Ok? A ver, no se me pierdan. Aquí simplemente estamos haciendo un cambio entre una y otra variable. ¿Qué pasa cuando cambiamos de hombre a mujer? ¿Qué pasa con las hormonas? En promedio van a aumentar. Por eso tenemos aquí una correlación positiva. Y esta correlación, coeficiente de correlación, ¿sí? Es casi cercano a 1, muchachos. Entonces, en base a esta tablita que tenemos aquí, en base a la tabla, como el valor de R es muy cercano a 1, a 1 positivo, se dice que el tipo de correlación entre el sexo y el nivel hormonal es
pues casi 1 es perfecta positiva. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Muchachos. Muchachos, a ver, dudas. Yo aquí estoy, profe, pero no ¿Cómo sé. sacamos S de X y S de Y? Muchachos, la desviación estándar. Aquí está. Ok. Desviación estándar de la muestra. ¿De qué? De X. ¿Qué era X? El sexo. Pero es la variable codificada, muchachos. Si seleccionaban la otra variable que no está codificada, o sea, el sexo sin codificar, pues no les va a dar datos. Y S de Y, precisamente es la desviación estándar, pero ¿de qué? Del nivel hormonal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando Y aumenta, X aumenta en la misma proporción que Y. Es decir, si cambiamos de hombre a mujer, es decir, si X aumenta de 1 a 2, en promedio, ¿cuánto va a estar aumentando, muchachos? Un promedio de 64 unidades. ¿Sí? Quiere decir que esa correlación es muy fuerte. Aquí, ¿cómo sabemos que esa correlación es muy fuerte? Por este número. Este se puede expresar en porcentajes también. Y decir, ¿qué tanto se correlaciona el sexo con el nivel hormonal? En un 99.54% positivos. Es decir, cada vez que cambiamos de hombre a mujer, es decir, de 1 a 2, ¿sí? Vamos a cambiar en promedio 64 unidades en el nivel hormonal. En promedio, muchachos. ¿Ok? Recuerden que este es un promedio de los dos datos, es decir, de estos con respecto a estos. Y lo único que nos interesa para calcular esta covarianza es para poder calcular este coeficiente de regresión. Entonces es otra forma de verlo. ¿Qué tanto se correlacionan los datos? En un 99.54%. Es una correlación muy grande. Con esta fórmula, muchachos, ¿cómo saqué el porcentaje de correlación, el coeficiente de correlación? Con esta fórmula, que es la covarianza de X con respecto a Y, que ya la calculamos acá, sobre la multiplicación de estos dos. ¿Sí? S de X por S de Y. Chequen los paréntesis, muchachos. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Y esto pues lo convertimos a porcentajes con la casilla esta que está aquí arriba. De convertirlo a porcentaje y con 2 decimales siempre. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces vean qué tipo de correlaciones podemos tener. Puede que no exista correlación o que este coeficiente de correlación sea muy cercano a 0 o que vaya entre -4 y menos 0.4 y 0.4, por lo cual decimos que no existe una correlación. O si va desde -0.4 a -0.7, se dice que hay una correlación débil. Si va de -0.7 a -1, es una correlación fuerte. O si nos da -1, es una perfecta negativa. Estos valores extremos, este -1 y 1, casi en realidad nunca los van a obtener, muchachos. ¿Sí? Nunca les va a salir un -1 y un 1. ¿Ok? En el coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque son datos estadísticos. Quiere decir que hay una variación, siempre va a ser
tal vez pueda ser muy cercano a 1, como en este caso, que es 99.54, pero va a haber datos que anden en el 70, 80%, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a hacer otro ejercicio de esto, no se me desesperen. Necesitamos que comprendan. Aquí ustedes pueden decir, ok, pero ¿para qué me sirve saber el, el nivel de estrógeno en la sangre de los individuos? Es una forma de establecer una relación, ¿sí? ¿Qué tal si quiero establecer eh, un tipo de campaña de mercadotecnia? Es decir, si quiero establecer si le invierto a televisión, si le invierto a radio, si le invierto a publicidad impresa, si le invierto a internet, y lo quiero relacionar con las ganancias o el incremento de utilidades cada mes, ¿sí? Entonces, utilizaríamos exactamente lo mismo, muchachos. Entonces, utilizaríamos la misma herramienta para establecer si el tipo de publicidad me presenta mayores ganancias, ¿sí? Y tal vez no tenga correlación. Y dices, no, pues sí me presenta una ganancia, pero no importa qué le esté metiendo, si es a televisión, si es a radio, si es a internet, si es a publicidad impresa, si son promociones, etcétera. A lo mejor no me interesa, solo necesito meterle a mercadotecnia, ¿no? Entonces es una forma de probar eso. Más adelante vamos a hacer otro ejercicio que esté un poquito más aterrizado a sus temas, ¿no? En esta ocasión solo quería ver con ustedes cómo se aplicaba, uno, la codificación de datos, ¿sí? Dos, cómo se calculaba la covarianza. Tres, cómo se calculaba el coeficiente de correlación y qué significaba ese coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación, muchachos, siempre va a tener datos entre -1 y 1. Si le sale un 2, si le sale un -3, si le sale un -5, no sirve. Lo calcularon mal. ¿Sale? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Miren, normalmente les haría preguntas, pero me siento muy fregado. Entonces, hasta aquí lo dejamos, muchachos. Voy a subir este ejercicio en la plataforma para que lo vean, lo estudien y regresando mañana, espero que no sea COVID lo que tengo, pero si es COVID, yo creo que vamos a seguir juntándonos online. Muchachos, procuren conseguir un equipo individual para tomar lista, ¿ok? Necesito que permanezcan conectados, necesito que estén pendientes de la clase para que cualquier duda que pueda llegar a surgir la veamos inmediatamente, ¿ok? Muchachos, que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana. Ahorita mismo les subo el video y el ejercicio que está aquí en Excel Gracias, profe. para específicamente. Y mañana vemos Sobre otros la ejercicios. lista. ¿Rolita? ¿Sale? Espérate. Que tengan un buen día, muchachos. Nos vemos. Ah, no. Hasta luego. Ah, como los que estaban aquí, pendejos.